En este video vamos a ver el análisis vertical como técnica para el análisis financiero. El análisis vertical nos permite conocer el peso de cada cuenta en los estados financieros. Por este lado vamos a trabajar con este estado de resultados y acá al lado derecho con este estado de situación financiera o balance general. Entonces el análisis vertical, el ingreso neto siempre va a ser el 100% y vamos cogiendo cada cuenta y la dividimos en el ingreso neto. Eso fue lo que se hizo en este caso. Se tomó todo el coste de la mercancía vendida y se divide en el ingreso neto y nos da el resultado del 74.4%. Y así le hacemos a cada cuenta. Aquí, por ejemplo, para la utilidad bruta, se dividió la utilidad bruta también en el ingreso neto. Todas las cuentas se van dividiendo en el ingreso neto. Entonces así es como podemos interpretar que tenemos un coste del 74.4%. Ya sabemos que es sobre el ingreso neto. Que la utilidad bruta es del 25.6%. Un gasto operativo del 8.7%. Que la utilidad operativa o UAI, utilidad antes de intereses y de impuestos, es del 16.8%. Que tenemos un pago de la deuda del 0.5% del ingreso. Y que el impuesto es del 8% y que la utilidad neta es del 8.3% sobre el ingreso. Como se dijo, el fondo del análisis vertical es qué representa cada cuenta sobre una cuenta principal que queremos analizar. En este caso ya lo hemos hecho sobre el ingreso, pero no nos dice mucho en caso de haber fluctuaciones. Para ese caso, por ejemplo, queremos saber cuánto es la evolución. Esto se hizo sobre el ingreso neto, entonces se nos queda la parte de evoluciones por fuera, porque no podemos hacer el análisis vertical sobre el ingreso bruto. Debe ser sobre el ingreso neto para que nos diga realidad. En este caso se hacen aparte análisis verticales. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos unas devoluciones del 1.3%. En este caso se tomó la devolución y se dividió ya sobre el ingreso bruto. Pero miremos qué pasa con los costes de la mercancía, que tiene sus componentes. Hemos dicho que tiene arriendo, servicios públicos, que tiene nómina, que tiene seguros, que tiene materia prima, que tiene amortizaciones y depreciaciones. En este caso ya no vamos a dividir sobre el ingreso neto porque nos interesa hacerles un análisis a una cuenta. Entonces vamos a hacerle el análisis a la cuenta del coste de la mercancía. Entonces, por ejemplo, decimos, cogemos cada cuenta ya del coste de la mercancía y la vamos a dividir en el valor total, que sería en este caso el total del coste de la mercancía, que es la cuenta de análisis. Vemos que el arriendo representa el 1.7% del coste de la mercancía. Estos ya son costes de producción y allí los tenemos todos. Entonces aquí nos está diciendo que el arriendo es el 1.7, que los servicios públicos es el 2.38 de este valor de acá, la nómina es el 6.8, que los seguros es el 2.38, que la materia prima es la que más pesa con el 85.03, que las amortizaciones corresponden al 0.68 y la depreciación del 1.02. Esta sumatoria nos debe dar siempre un 100%. ¿Para qué es importante conocer esto? Nosotros, por ejemplo, ya sabemos que la nómina es el 6.8% del coste de producir esa mercancía. Por ejemplo, para este año 2022 que los salarios subieron el 10.07. Entonces, para no simular todo el estado de resultados, ya sabemos que nos subió el 10.07 en la nómina, que es el 6.8. Entonces decimos que el 6.8 lo multiplicamos por el 10.07. Entonces vemos que nuestro coste total de la mercancía vendida debe subir un 0.69%. Entonces supongamos que las materias primas incrementaron en un 20%. Hacemos lo mismo, decimos que el 85.03 multiplicado por el 20%, el incremento del 20% de la materia prima, que es el 85.03, nos va a incrementar este coste en un 17.01%. Entonces en total esto nos iría a subir en un 17.69%. Entonces vamos a dejar guardado estos dos datos. Este sería el coste total en términos nominales y este es el incremento que va a tener en términos porcentuales. Entonces vamos a incrementar la nómina en el 10.07%. Entonces digamos que 20.000 lo multiplicamos por 1.1007 y ahí tiene el incremento del 10.07% y la materia prima un 20%. Vamos a comprobar, sería por 1.20.
Vemos un coste de la mercancía de 346.014 que antes era 294.000. Vamos a ver cuánto se subió. 46.014 menos 294. Se subió en 52.014 y vamos a ver cuánto representa incremento. Escogemos 52.014 y lo dividimos en 294, que era el coste de la mercancía. Y vemos que efectivamente se nos incrementó en un 17.69%. Esa es la importancia de tener los datos de lo que pesa cada cuenta en cierta cuenta que queremos analizar. Y así lo podemos hacer para cada cuenta, para cada subcuenta. Esa es una utilidad que tiene el análisis vertical. Ahora vemos el análisis vertical en el estado de situación financiera. Y para andar más rápido, pues lo tengo hecho. Es importante siempre tener presente esta ecuación. Activo es igual al pasivo más patrimonio. Esto es una ecuación que si aumento el pasivo, aumenta el activo. Si aumento el patrimonio, aumenta el activo. Si disminuye cualquiera de estos dos, disminuye el activo, porque esta igualdad siempre se debe mantener. Despejando esta ecuación vemos que pasivo es igual a activo menos patrimonio, o que patrimonio es igual a activo menos pasivo. Dicho esto, entonces vamos a mirar que acá tenemos un activo que se compone de caja y bancos de clientes y de un inventario. Un pasivo que se compone de un pasivo de corto plazo, en este caso los proveedores, los impuestos, nóminas, etcétera, por pagar en el corto plazo, y un pasivo de largo plazo que son bancos, etcétera. Y acá están los términos nominales en blanco, o sea, los valores. Tenemos un patrimonio o capital social. En personas naturales se llama patrimonio y en personas jurídicas se llama capital social. Entonces tenemos un capital, hemos dicho que es 50.000, un resultado de lo del ejercicio anterior acumulado que tenemos de 25.000 y este ejercicio 6.368, que es este que tenemos. Eso nos ha dado un patrimonio o capital social de 81.368. Entonces decimos que vamos a sumar el pasivo más el patrimonio, este pasivo y este patrimonio, y nos da 171.368, que según la ecuación debe ser igual al activo. Entonces para este ejercicio vemos que hay una diferencia. Aquí, ¿qué se hizo? Cogimos al activo, le restamos el pasivo y le restamos el patrimonio, y esto nos debe dar 0. ¿Qué nos está indicando? Cuando veamos en los estados financieros que esto aquí no responde un 0, pues que no está cuadrado el informe de situación financiera, está descuadrado. Tocaría que se haga revisar y miramos qué pasó. Supongamos que teníamos un mal informe en inventarios de 26.527. Entonces ya nos han corregido el informe y vemos que el inventario no era de 40.000 sino de 13.473, y nos está diciendo el estado de situación financiera que está cuadrado, que está en 0. Eso es importante tenerlo presente. Siempre las cuentas deben cuadrar. El activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio. Dicho esto, entonces miremos el análisis vertical. Aquí tenemos un análisis vertical en amarillo que nos está diciendo. Aquí lo que hacemos fue dividir cada cuenta en la cuenta de análisis. Entonces, en este caso estamos analizando cada cuenta por separado. Entonces decimos que dentro del activo el 33.8% es efectivo, que el 58.4% es cuentas por cobrar a cliente y que el 7.9% es inventario. Estos datos son muy importantes cuando se van a hacer análisis financieros, porque de aquí sacamos razones financieras, por ejemplo la capacidad de pago inmediato, muchas RAT que se sacan de aquí. Veamos qué pasa con el pasivo, que el 22.2% de este pasivo, primero, es de corto plazo y que se le debe a los proveedores, impuestos y nóminas, y que el 77.8% lo tenemos en un pasivo de largo plazo con banco. También es importante cuando se van a hacer análisis financieros, por ejemplo, utilizar fuentes de financiación de largo plazo para usos de largo plazo, no utilizar fuentes de corto plazo para activos o usos de largo plazo. Esos son temas de liquidez que también parten de este análisis vertical. Vamos a ver qué pasa con el patrimonio del capital social. Aquí nos dice que de este patrimonio total de 81.68, el 61.4% es aporte de capital de los socios, que el 30.7% corresponde a las ganancias del periodo anterior que están allí acumuladas y que el 7.8% lo está aportando esta ganancia de este ejercicio, y allí está el 100%. Todas estas cuentas, estos grupitos deben de sumar el 100%. Aquí vemos otro tipo de análisis vertical y es uso de la fuente. Esto son fuentes de financiación. Usted define como gerente si se quiere financiar con pasivo o con patrimonio.
Y en el pasivo, si lo quiere hacer a corto plazo o lo quiere hacer a largo plazo. Eso ya depende del análisis financiero y de las metas que usted tenga en productividad y rentabilidad en su negocio. Pero es importante saber que estos son fuentes de financiación. Y esto, el activo, es el uso que se le ha dado a esta fuente. Fuentes y uso. Entonces decimos que de las fuentes en general de financiación entre el pasivo y el patrimonio, el 33.8% se destinó a efectivo, el 58.4% se destinó para cuentas por cobrar, o sea, para tener cartera, y un 7.9% se destinó al inventario. Vemos que estos dos datos, amarillo y azul, son iguales, pero le hicimos una interpretación diferente. Ahora miremos qué origen tiene el activo, o sea, o qué origen tiene el uso. Esto es el uso que se le dio a la fuente de financiación, que también le llamamos activos. Entonces decimos que de nuestro activo o de nuestro uso que le hemos dado a las fuentes, el 11.7% proviene de pasivo de corto plazo, que el 40.8% proviene del pasivo de largo plazo, que el 29.2% tiene como origen el capital social, que el 14.6% tiene como origen el resultado del periodo anterior y que el 3.7% proviene del resultado de este ejercicio. Ahora vemos aquí otro tipo de análisis. Aquí estamos viendo cómo se compone el activo. Vemos que el activo es igual a pasivo más patrimonio. Veamos la fórmula. Estamos dividiendo el pasivo en el activo total y acá estamos dividiendo el patrimonio en el activo total. Aquí vemos que el activo de la empresa, el 52.5% es pasivo y el 47.5% es patrimonio. Espero le haya sido de utilidad. Nos vemos en una próxima.